Mi nombre es Soledad Gutiérrez, soy comisaria jefe de TVA 21 y también la comisaria de esta exposición de Ragnar Hjartarson que se titula Paisajes emocionales. El título de la exposición es un homenaje a la cantante irlandesa Björk y es el estribillo de la canción Yoga que se publicó en Homogenic en 1997. La razón por la que hemos elegido este título para hablar de la exposición es el hecho de que Björk en Yoga nos habla de una de sus amigas con la que tiene una relación especial, y los paisajes de Islandia como muchas veces le transportan a unos estados mentales sobre los que a partir de los cuales analizar la vida. Y en ese caso nos parecía que la exposición en sí misma funcionaba como una serie de estados mentales a través de los cuales conectar con diferentes emociones, conectar con diferentes momentos y poder repensar muchos de los aspectos que construyen y sustentan nuestra cultura occidental. Porque como Ragnar Hjartarson hemos aprendido con el rock and roll, hemos crecido con la música blues, hemos crecido con la música disco y tenemos esa cadencia por ese imaginario que está sobre el que se construye la cultura occidental. A través de las diferentes piezas que conforman la exposición vamos a ir cuestionando cada uno de los elementos, cómo nos relacionamos con el paisaje, cómo nos relacionamos con la idea de la construcción de la comunidad, cómo se construye la historia y cómo nos construimos a nosotros mismos y las comunidades que nos sustentan para así repensarnos en conjunto. Una pieza dentro de la exposición que es muy interesante y que yo creo que es importante también hacer referencia a ella es The Man. The Man es el último concierto de Piney Todd Perkins, un bluesman, el último auténtico bluesman, y que para Ragnar Hjartarson es una pieza extraordinaria, ya que él no aparece, raramente él no aparece en las piezas que presenta, y es único porque también nos habla de cómo se transmite la tradición, de cómo oralmente se construye y de cómo hay un conocimiento vernáculo que muchas veces se olvida, y que hay figuras como la de Piney Todd Perkins, que muchas veces la historia no convierte en principales, pero que son los garantes de una tradición de la que hemos bebido todos, o todas sin ese reconocimiento tan explícito como a otras grandes figuras como puede ser Frank Sinatra, que es casi el homenajeado, ¿no? en la instalación de God, que es una pieza de 2007 y que es la primera pieza que se produjo desde TVA 21 con Ragnar Hjartarson. Una de las grandes características del trabajo de Ragnar Hjartarson es que analiza a través de la performance, a través de la música, a través de las videoinstalaciones, los pilares que sustentan la cultura occidental. Eso es uno de los grandes pilares, es la imagen que todas hemos construido y que hemos aprendido de la construcción de Norteamérica, ¿no? Y cómo a través de esa idea romántica del último paisaje por descubrir, el último país por descubrir, cómo la civilización occidental fue tomando terrenos a los pueblos indígenas. En el caso de la exposición Emotional Landscapes, una de las ideas era partir de esa posibilidad o del potencial que tiene el arte contemporáneo para revisar la historia. No solamente la historia canónica del arte contemporáneo, pero también la historia universal y abrirnos puertas y abrirnos ventanas a repensar de una manera crítica los grandes momentos de la historia. Emotional Landscapes recoge un grupo de obras de Ragnar Hjartarson que se centran principalmente en los iconos de la música, en los iconos no solamente de la música norteamericana, pero sí de la historia del arte americano. Y es que es una de las grandes influencias de Ragnar Hjartarson, pero también uno de los grandes elementos a los que él responde, presentando situaciones que nos hacen repensar cómo nos relacionamos con la naturaleza. Cuando hablamos de la idea de la última frontera entre Estados Unidos o Canadá, o cuando hablamos del salvaje oeste,
¿Qué tiene de salvaje ese pueblo que ya existía, esas culturas que ya existían y que la cultura occidental ha ido dominando? También nos habla del romanticismo, del amor romántico, de esas ideas que subyacen a la música pop, o nos habla de las grandes figuras del blues, personajes que van dejando su rastro pero que no son reconocidos, como puede ser un Frank Sinatra. A partir de ahí construimos un nuevo relato, unas nuevas miradas a lo que es la historia y proyectamos hacia cómo construir un futuro que sea más igualitario y más humano.